El farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. 应对挑战，力行力改，破解难题。 Конечно, должны работать кооперативно, должны... Las farmacéuticas tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Humo y Espejos. Después de Tatiana Vladimirskaya, creo que resultó ser un programa muy interesante. Esperamos volver a entrevistarla en las próximas semanas porque también quedaron temas pendientes, que estos mitos que siempre están buenos develarlos y también tratar de conocer otras realidades, ¿no? O porque también a veces se deforman lo que uno intenta decir. Nada mejor, como en el caso de Tatiana, es contar desde su propia vivencia. En este caso, en el programa de hoy, también vamos a traer un tema polémico, no menos interesante, pero que se está hablando mucho y creo que no nos hemos hecho entender lo suficiente en las redes y en general se confunde, o desde el gobierno mismo actual en la Argentina se ha utilizado y se ha bastardeado este nombre para planes u otras cuestiones económicas que no tienen nada que ver con el enfoque real que uno por lo menos intenta mostrar. Estamos hablando de la renta universal. Así que, Marce, es todo un tema porque la renta universal, ¿qué es lo que implica? Porque algunos dicen que es una dádiva, otros dicen que es una forma de control social o es una necesidad. ¿Cuál de los tres? ¿O es un conjunto de los tres? ¿O cómo podemos discernir un poco ese tema? Vamos a intentar hacer en este video es abordar la mayoría de las dudas que se van presentando. Yo creo que como decías cuando empezaste la charla, no se termina de comprender en líneas generales de qué estamos hablando y por qué estamos hablando. El primer punto es que creo que sí hay un tema ahí de enfoque cuando se habla de una dádiva, porque básicamente es una necesidad y por otro lado, si lo quieren plantear en términos de derechos, un derecho. Porque lo que tenemos que entender es que la producción se hace en forma comunitaria, por lo menos desde nuestro punto de vista. No es un tema individual donde cada uno hace lo que quiere. Entonces a mí me resulta un poco paradójico ver como quienes tienen una posición en contra del liberalismo, en contra del individualismo, basan su argumento para rechazarlo en una acción individual. Es curioso. Yo creo que lo que pasa en el fondo es que no se termina de entender, por un lado, los riesgos que se nos están viniendo encima y por otro lado, las alternativas y la razón última de por qué esto tiene que funcionar con esta lógica. Entonces, bueno, la idea de hacer esto fue para responder a todas esas dudas que yo voy viendo en distintos lugares. En internet se está empezando a hablar bastante y, como vos decías, se bastardea cuando el gobierno larga un plan pretendidamente de una asignación, una renta universal, porque yo con el tema de las etiquetas no me hago demasiado problema. Me da la sensación que el tema de las etiquetas tiene mucho que ver con la voluntad de cada uno de entender lo que quiera. O sea, vivimos en un mundo donde cambiamos etiquetas y decimos todo lo mismo. La verdad, el perro es igual por más que le cambiemos el collar. Entonces, asignación, renta, o póngale el nombre que se les dé la gana, de lo que estamos hablando es de una redistribución de la riqueza. Entonces, para eso tenemos que empezar a analizar cómo se produce esa riqueza, para qué se produce, ver cómo se distribuyen, cómo esto se debería solucionar y cuál es el riesgo de si no lo solucionamos. Porque está todo muy lindo hablar en términos grandiosos, pero
si no encontramos una solución, la gente mientras tanto se muere. Ese es un tema también interesante de abordar, como vos decís, todo dice a lo grande, porque hay quienes lo quieren definir desde la filosofía, pero a veces también lo tenés que traer a la tierra, a las necesidades básicas y como vos dijiste, a unas cuestiones prácticas e inevitable a un futuro cercano, podemos decirlo. El abordaje más adecuado tiene que ver más desde lo social, sobre todo desde lo económico, lo político y productivo, de lo geopolítico. Por ahí es donde viene el problema. La realidad es que nos encontramos con algo que no depende de nuestra voluntad, no depende de nuestras ganas. Son procesos que se dan naturalmente. El mundo ha cambiado durante su historia, los métodos de producción, las formas en que articula, todo su forma de relacionamiento social. Entonces, a partir de eso, nosotros necesitamos saber de qué estamos hablando. Si solamente lo planteamos en función de una voluntad propia, de lo que nos interesaría desde términos cuasi metafísicos, es interesante, pero no aporta a lo concreto que es lo que nos interesa hoy puntualmente, que sería hablar exclusivamente de lo que es el tema de cuál es el fenómeno y qué implica el fenómeno y hacia dónde vamos y por qué hay que hacer algo. Entonces, si la posición filosófica es linda, es interesante, es colorida, pero no aporta soluciones reales y concretas. Eso es lo que voy. La filosofía lo que te puede dar es un marco y una dirección en líneas generales de hacia dónde queremos ir. Pero hoy estamos analizando de otra cosa. Estamos hablando de una cosa más cercana y más coyuntural. Y esto viene con esta crudeza, con esta necesidad tan imperiosa, porque es como que se adelantaron los tiempos, ¿no? Porque vos me dirás mejor cuáles fueron los impactos de los avances tecnológicos en todo esto, en el orden de trabajo, que esta pandemia también acortó estos plazos y es muy complejo dar a la gente elegir o de repente darles a entender que o te quedas en tu casa y no te contagias el virus o te ves obligado a salir y a trabajar, aunque no sea un trabajo esencial, para no morirte de hambre. Entonces es muy interesante el abordaje de este tema, como por ejemplo los avances tecnológicos, el teletrabajo. Bueno, lo que pasa es que lo que hace la pandemia en realidad es acelerar un proceso que se venía gestando. Nosotros estábamos viendo, y esto ya en la década del 90, si no me equivoco, Jeremy Rifkin hablaba del fin del trabajo. Y lo que nosotros notamos es que esto era un proceso que se venía dando, se venía acelerando. Cuando uno mira muy fino, se encuentra que a partir de los 60, y se empiezan a establecer nuevas corrientes de pensamiento y que en los 70 Kissinger es el que creo que las blanquea. Lo que dice somos muchos, el mundo así es insostenible, los países menos desarrollados tienen una población creciente y es un problema de seguridad. En ese momento se planteaba de seguridad nacional para Estados Unidos. Pero básicamente ese sector fue el que luego se iba a transnacionalizar, se iba a globalizar, y entonces lo que hablamos era de seguridad de un sistema. Somos muchos, ¿por qué? Porque en realidad nuestro modelo de desarrollo iba a ser condicionado por los nuevos métodos productivos. Ellos ya tenían muy claro en los 60, los 70, cuando empezaba el tema a tomar auge de la computación, que los puestos laborales iban a ir cada vez siendo menos. Si bien se nos decía en su momento, y se nos sigue diciendo, pero cada vez menos, que la tecnología genera puestos de trabajo que hoy no conocemos y que todavía hay muchas obras y muchas cosas para hacer, que se necesita mano de obra humana, ellos ya veían que a medio siglo el problema iba a estar muy claro como es el que estamos viendo ahora. O sea, cada día los puestos laborales son desplazados en mayor cantidad por una tecnología que no solo automatiza, sino, y yo creo que esto es importante recalcarlo, no es solo que cambia los trabajos que son automáticos, los trabajos que son de orden repetitivo, o trabajos de fuerza o insalubres, y porque es muy habitual que te digan, bueno, pero siempre va a hacer falta ingenieros, gente que programe. Sí, pero cada vez menos.
y va a ser lo único que va a hacer falta. Si pensamos que vamos a tener 7.500 millones de personas empleadas para diseñar máquinas, estamos muy equivocados, no funciona así el sistema. Se necesita una porción, puede haber más ingenieros, pero no es la cantidad suficiente. Nunca van a ser tantos los necesarios. Y es más, la inteligencia artificial empieza a hacer muchos trabajos que esos ingenieros hacían. Entonces el trabajo del ingeniero cada vez empieza a ser más acotado. Probablemente en las próximas décadas veamos que directamente las máquinas se autorrepliquen, porque ya estamos a un paso de eso. Yo creo que Hollywood lo mostraba en la ciencia ficción hace 20 o 30 años atrás. Hoy ya estamos entrando en esa época. Los que trabajan en temas de computación dicen que todavía falta, todavía estamos más en un proceso de aprendizaje donde hay mucha intervención humana camuflada como procesos de entendimiento, pero básicamente la tendencia es esa. O sea, podemos discutir cuánto es el plazo, 10, 20, 50, 100, 200 años, no sé, pero vamos en ese sentido. Entonces, cuando hablamos de promover un modelo de desarrollo para una nación, tenemos que empezar a pensar a un siglo. Siempre hablamos de los chinos que piensan a grandes pasos, los japoneses también piensan a grandes plazos, los coreanos piensan. No es muy loco lo que estoy diciendo. Estamos hablando de, pensemos, 50, 100 años. O sea, no lo veremos nosotros, o por lo menos algunos de nosotros, los más jóvenes sí, seguramente si tienen suerte lo van a ver. Bueno, pero planifico, porque el tema de planificar el horizonte de un país tiene que ver con estas cuestiones vistas a muy largo plazo. No con medidas coyunturales como cómo hacemos ahora para sobresalir. Entonces lo que pasa con la pandemia es que la pandemia produce el acortamiento de plazos. Por lo que vos decías, necesitas ya no sacar a la gente, pero que a la vez hay trabajos que todavía se necesitan. Entonces generamos, por ejemplo, el teletrabajo. Mayor parte de oficina. Pero hay muchas cosas, nosotros lo hemos tratado a lo largo de los programas. Vos fíjate que marchamos a la venta online. ¿Qué significa la venta online? No locales a la calle, no vendedores a la calle, programas automatizados para explicar las bondades de un producto. Puede ser que un trabajador humano lo haga mejor que un programa, que el programa en el futuro lo va a hacer mejor todavía. Pero pongámosle que el trabajador lo hace mejor. Pero no importa, porque el cálculo objetivo se hace de otra manera. Se hace cuánto yo tengo que invertir, cuánto más vendo y cuánto me ahorro si pongo un sistema automatizado. Al principio la gente le choca, pero cada vez más te vas acostumbrando a elegir una computadora, un termotanque o lo que sea en función de lo que me ofrece la venta online. Como cambian las costumbres que vos compras online, eso significa que no va a haber locales, no va a haber vendedores, no va a haber cajeros, no va a haber trabajadores de limpieza, no va a haber la gente que hace las vidrieras. O sea, cambia todo. La entrega que se hacía por correo, ya hay pruebas avanzadas, ya hace muchos años que hay drones que pueden ocupar ese tipo de funciones. Entonces, toda la cadena productiva se va a reducir, de ventas, de comercialización, se va a reducir un mínimo. La pandemia aceleró el proceso. Entonces, lo que estamos viendo es un cambio de sistema. Entonces, no es un tema ideológico de si yo estoy a favor o no estoy a favor, como mucha gente lo está planteando. Cuando te habla de, bueno, pero eso es comunista, eso es socialista, necesitamos dignificar, el trabajo dignifica la persona humana. Está todo bien, pero el hecho objetivo es que el cambio se está dando. Y si el propio sistema te está dando herramientas como la renta universal, es porque todavía no está preparado para el próximo salto. Y lo que necesita, y ahí es donde está el problema, son consumidores, no trabajadores. El proceso se automatiza, la producción, la venta, todas las etapas de la cadena se van desprendiendo de puestos laborales. ¿Qué necesitas por ahora? Es la venta. Entonces, para mantener el mercado es que te ofrecen eso. No es porque sean buenas las élites o porque es estúpido o porque nos quieran tener pisada la cabeza. Porque necesitan que no se les derrumben los mercados, porque hay una puja de intereses, porque las élites tampoco son monolíticas, no todas producen lo mismo, venden lo mismo, tienen el mismo horizonte de planificación y tienen la misma idea estratégica de lo que va a venir. Pero el cambio es inexorable porque yo no puedo diseñar un país con un modelo atrasado. Entonces no importa mi ideología. Si yo hago algo que no es rentable, no va a funcionar. O sea, si yo quiero abandonar
la forma de hacer la explotación hoy agraria, ¿no? Con siembra directa y todo eso, y quiero pasar a ir con un arado con bueyes, porque es más ecológico, por lo que sea. No va a funcionar, no voy a tener los rindes necesarios. Entonces hay que... Manuel Cruz, ¿te acordás que decía dos temas que creo que son muy, muy claros? Una potencia agrícola que produce altísimos niveles que tiene un altísimo nivel de producción es Holanda. Bananas, para la Unión Europea, el primer productor es Islandia. Entonces, cuando tenemos esos parámetros, nos damos cuenta de cómo influye la tecnología. Entonces, la cosa va más allá de lo que yo tengo ganas de que sea. Es lo que objetivamente es. Si yo me voy a poder a producir con métodos que no son viables, no voy a poder competir con lo que hace el resto del mundo. Y todo el mundo no va a cambiar de idea porque a mí me parece. Ellos van a seguir su camino y nos van a forzar. Te adaptas o desapareces. Un poco darwiniano lo que digo, pero es lo que va a pasar. Entonces eso es la falta de comprensión que no hay en esto. El trabajo se va a acabar. Si no se va a acabar 100%, por lo menos en la medida necesaria como para sostener a las poblaciones mundiales, que además siguen creciendo. Y por otro lado, los países, las naciones o las empresas o las fuerzas productivas en líneas generales van a seguir avanzando en un camino que es el de reducción de costos, porque es natural, el de mayor eficiencia productiva. Y eso implica, nuevamente, menos gente. Entonces, ¿qué es lo que necesitan por ahora? Es esto que te decía, mantener el mercado. Eso significa consumidores. Eso significa darle plata a la gente para que pueda mantener algo y a la vez eliminar la reacción social que sería incontenible, para dar tiempo a una segunda opción que es la que están generando. Siempre el mayor reclamo que hay sobre ese tema, que uno lo puede observar, es de la clase media. O sea, la clase media es la más reticente en aceptar una renta universal. Ahora, algo que no se entiende es que cómo puede ser que viendo que hay millones de personas que cruzan la línea de la pobreza y que para este tipo de personas sería una forma de subsistencia, ¿cómo queda la clase media? ¿Y por qué si podemos notar tanta resistencia y tanto rechazo a una renta universal que ellos creen que van a ser bancada por ellos? Yo creo que el secreto precisamente viene en lo último que vos decías, que es en el tema de quién va a pagar esto. La clase media tiene un problema de no comprensión del proceso social. De hecho, en líneas generales, casi toda la población no comprende exactamente qué es lo que está pasando y termina por enfocarse hacia una pequeña élite que es la que toma las decisiones. El resto acompaña y trata de moderar los cambios, de sacar algún beneficio, pero no pasa de eso. Lo que significa esto es que la clase media está viendo algo que es un hecho real y concreto, que es que está sufriendo una presión impositiva creciente para financiar los programas de ayuda a los más pobres. Esto pasa porque las élites cada vez van concentrando más la riqueza a su alrededor. Hoy vemos cada vez más que un pequeño grupo minoritario es el dueño de la mayor parte de las riquezas del mundo. Y este es un proceso que se va agudizando con el paso del tiempo. Entonces que la forma de contener el sistema implica, primero le sacamos todo lo que tenían los pobres, pero los pobres ya no tienen más para dar y se transforman en una bomba social. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos por las clases medias. Las clases medias son las que van a ceder esa parte de la riqueza. ¿Cómo la ceden? A través precisamente del tema impositivo, con lo que vos estás financiando dos cosas. Por un lado la pobreza, que es lo que siempre te hablan de los planes sociales, y por otro lado lo que no te hablan es del subsidio. Cuando vos subsidias, como está pasando ahora Vaca Muerta, con un barril de petróleo $45, y se toma la decisión, cuando ese barril de petróleo se encontraba en un punto en que era hasta negativo el valor, vos te empezás a dar cuenta que en realidad lo que vos estás subsidiando es un negocio privado de petróleo. Entonces vos tenés un subsidio doble. ¿Y cómo se subsidia todo eso? A partir del impuesto que pones en los sectores que están produciendo de clase media. Por eso vemos esa extracción de riquezas de la clase media hacia un lado para aumentar la concentración y hacia el otro lado
para mantener la ecuación social sin que explote. Y ahí vemos que esto después se complementa con políticas culturales para que haya menos nacimientos, porque básicamente estos saben que es insostenible, entonces van tomando medidas que son de corte paliativo. La clase media lo que tiene que tomar conciencia de lo que está pasando y dejar de seguir las modas que les están imponiendo, por un lado o por el otro, porque al no entender el proceso en general, las ideas que se llevan a cabo, las ideas que se proponen, terminan siendo, por ejemplo, cortemos los planes sociales. Cortar los planes sociales, tenés un montón de pobres que no tienen trabajo, bueno, entonces démosle trabajo a los pobres. No hay forma de darle trabajo a los pobres. Y no va a haber forma de darle, que eso es lo que no quieren entender. No va a haber porque la tecnología juega en contra. Entonces, hoy necesitas un montón de gente que salga a pavimentar ruta. Eso es una ilusión. Hoy, la forma más barata, más rápida y más eficiente es la de automatizar los procesos. Toda la vida fue así y hoy se acentuó a tal punto que no hay trabajo para la gente. Y es más barato darle X cantidad de plata y que se quede en su casa que generar toda una estructura de producción innecesaria. Ahí no estoy de acuerdo con vos. ¿En qué? Porque recién implementaron el plan de obras con perspectiva de género y las mujeres van a empezar a levantar adoquines y vos estás diciendo que no va a haber trabajo para todos. Bueno, lo que pasa es que yo no tengo en cuenta la brillantez de algunos gobiernos. O sea, sabemos que cuando entra la perspectiva de género cambia la realidad. Fíjate los grandes aportes que ha hecho a la historia de la humanidad, como... Bueno, sí, ha sido muy importante. Volviendo a la seriedad, quería romper un poco porque estabas poniéndote un poco monótono con el tema. Parece que hay mucha retórica insustancial, ¿no? Que plantea que hay que generar pleno empleo realmente sin saber cómo hacerlo. Por eso se me vino el tema de que las mujeres se pongan a levantar adoquines. Lo peor es que lo dije. Porque entonces... Se nota que nunca en su vida levantaron un adoquín. Intentan levantar un adoquín y vamos a ver cuántas mujeres pueden levantar un adoquín. Yo puedo levantar una bolsa. Vos podés ser, vos tenés fuerza, sobrandota, pero es mucha, y sobre todo las que lo estaban diciendo, en su vida levantaron, pero... Aparte, no creo que las mujeres quieran ir a hacer cola para meter... Es el techo de cristal que quieren romper, que el techo de cristal está arriba, no abajo. Bueno, entonces, teniendo en cuenta... Eso está bueno, me quedé pensando, vamos a romper el piso de cristal, hacer todos los trabajos que hacen los hombres que nadie quiere. Bueno, eso me hace acordar el otro día que también estaba la intención de bajar a los hombres el plus por trabajo de riesgo, porque, por ejemplo, dicen que es lo mismo una señora que está barriendo el piso de uno de estos rascacielos que el tipo que está colgado limpiando los vidrios. Claro, pues los dos hacen tarea de limpieza. Exacto, los dos hacen tarea de limpieza. Uno del lado de adentro del edificio y el otro del lado de afuera. Uno colgado a 150 metros de altura y el otro en un piso alfombrado, con aire acondicionado. Pero bueno, sí, eso lo dijo la ministra de Trabajo española cuando tiró un ejemplo de cómo había trabajos feminizados y masculinizados y las diferencias que se pagaba. Bueno, el ejemplo que tira es ese, el de los cristaleros, como le llaman allá. Y claro, ¿cuál es la solución que encontraron? Porque acá todo el mundo, ¿viste? Hay ciertos sectores que sí, es verdad, te fuman abajo el agua. O sea, lo primero es, bueno, entonces saquemos el plus de riesgo de trabajo, porque eso es masculino. Porque los que hacen los trabajos riesgosos son los hombres, no las mujeres. Entonces, como es masculino, lo sacamos para igualar socialmente. Y entonces, al final, una conquista laboral, que era que te paguen más por un trabajo de riesgo, lo terminan volteando para una pretendida igualar. Resultado, alguien se ahorró pagar eso. Y no sé quién va a hacer el trabajo. Pero el que lo haga lo va a cobrar menos. Es lo único que sé. Hombre o mujer. A mí no me gusta encasillarme en lo que son las cuestiones de género, porque soy de las mujeres que estoy plenamente de acuerdo con la igualdad de derechos y condiciones de trabajo para hombres y mujeres. Pero de ahí a que ese derecho sea para reivindicar a que vaya a levantar adoquines, no sé si tengo muchas ganas. Es un delirio. Yo agarraría todo lo que están diciendo estas cosas y las pondría y decir, muchachos, ustedes todos les gusta hacer trabajo de obra, bueno, se me van a la terraza en el piso 30, hacerla un día, una mañanita de invierno, y después me cuentan, a ver. Y para eso están los robots, por eso estoy de acuerdo con los avances tecnológicos y el tema de la renta universal, que no deja de ser algo
que vendría a ser como un piso, ¿no? Porque también es muy indignante ver hombres y mujeres en miserias absolutas. O sea, eso sí es preocupante, eso sí es lo que no se habla, y por eso tiran todas estas ideas para distraernos de las realidades económicas que estamos viviendo en los diferentes países del mundo. Nosotros estamos discutiendo esta idiotez de los adoquines y el heteropatriarcado y la sociedad misógina y un montón de cosas que la verdad no solo no tienen sustrato, sino que cuando vos las analizas muchas veces son en contra. O sea, cuando uno ve cualquier índice social, normalmente el perjudicado es el hombre. Cuando uno ve las políticas educativas, el que peor la pasa es el hombre. Son los varones los que dejan de estudiar más temprano, son los que más se meten en el alcoholismo, los que más se meten en las drogas, son los que más se suicidan, los que van a la guerra. Yo me acuerdo de haber escuchado Feminista en su momento decir, las mujeres son las que más sufren en la guerra porque matan a sus maridos y a sus hermanos y a sus hijos. Y digo, pero pará, que mataron es al otro. O sea, yo entiendo el sufrimiento, entiendo la idea de que pero no es así. En la guerra el 99% de las bajas son hombres. Entonces, es un delirio esto. Pero claro, mientras nosotros discutimos estos delirios, se va rediseñando el modelo mundial. Entonces, los grandes avances, que acá no estamos yendo totalmente de tema, los grandes avances terminan siendo cuestiones que encadenan a la mujer a procesos productivos durante el siglo XX y que la mujer más avanzaba, más adquiría, por ejemplo, enfermedades desconocidas, problemas cardíacos, depresivos, tabaquismo, cáncer de pulmón, todas esas enfermedades típicamente masculinas, todas vinieron de la mano con la introducción y la liberación de la mujer y la introducción al mundo moderno, al mundo productivo. Esto no significa que la mujer se tiene que quedar en casa y tiene que ser una inútil. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es, el hombre estaba explotado, moría joven, moría con enfermedades propias de un trabajo insalubre. Todos sabemos lo feo que es viajar hacia los lugares céntricos donde se concentra la mayor parte de los trabajadores. Trabajas hacinado, volvés hacinado, dedicas 3 horas de tu vida en las ciudades grandes para ir y venir solamente al trabajo. Entonces, ¿cuál fue la conquista social? ¿Meter a las mujeres en eso? No. Yo, la verdad no entiendo qué favor les hicieron. No, porque ahora somos más libres. ¿Son más libres? Hemos contado 1000 veces la anécdota del tema de fumar. Como liberaron a las mujeres metiéndolas a consumir y ahora tienen todos los mismos problemas que tiene el hombre con el tabaco. Entonces, algo nos está engañando. Bueno, lo que nos están engañando es que nos están distrayendo con lo que no es sustancial, con lo que no tiene nada que ver, con lo que se resuelve con poca plata y dejamos de lado lo que se resuelve con mucha plata. Entonces nosotros le damos derechos a una pequeña minoría del 0,01% y le garantizamos un trabajo y un plus y una cirugía y un tratamiento hormonal y qué sé yo, y nos olvidamos de tener el 50% de la población que no se alimenta bien o de los chicos que no comen. Y hablando económicamente, podemos equiparar el presupuesto de un gobierno cuando a un Ministerio de Género se le dan 18.000 millones de pesos y para obras se designa 25.000 millones de pesos. Para obra pública con perspectiva de género. O sea que agarramos por el lado de los 18 y después de los 25 algo más vamos a manotear también. Bueno, entonces a eso voy en la cuestión de la economía. Mientras no haya una concientización de que nos están pasando por arriba con todo, y eso que habla una mujer. Pero es que nos está pasando a todos por encima. Porque esta cuestión de me salvo porque soy mujer solo le sirve a un puñado de vivas que tienen un puesto pagado por el Estado o en una empresa privada que funciona en tándem porque es la que se ahorra la plata. Y entonces, bueno, ella agarra algo. Pero la inmensa mayoría de las mujeres lo padece igual que los hombres. O sea, es absurdo porque las mujeres viven con los hombres. No son una cosa aislada, no viven en un universo paralelo de mujeres. Viven en el mismo universo que viven los hombres, sufren los mismos problemas, tienen hermanos, tienen hijos, tienen tíos, tienen padres. Entonces, por lo tanto, la relación es la misma. Y si el hombre sufre, va a sufrir alguna mujer que está relacionada con ese hombre. Entonces cuando el feminismo te marca, y me seguís sacando de tema, cuando el feminismo te marca
esa agresión contra el hombre, el muerte al macho, el macho es parte de la vida de las propias mujeres. Sí. O sea, es indisoluble, salvo que nos remontemos después ya a un modelo transhumano, que es otro tema ese. Entonces Volvamos al tema de la renta universal, que era el origen del programa. La renta universal, los avances tecnológicos y la explotación del hombre por el hombre. Sí. ¿Eso se termina? Sí, esto tiene que ver con lo que te decía de la ligazón que hay entre pensar al hombre como consumidor o como trabajador. Mientras el capitalismo fue un esquema productivo, utilizó la explotación del hombre por el hombre. Esa famosa plusvalía que decía Marx es la base de la construcción y acumulación del capital. Entonces, obviamente, cuanto menos te pago a vos para que hagas un trabajo que yo después voy a vender a otro lado, me voy a quedar con una diferencia mayor. No es difícil de tener, es muy simple, básicamente. Después todo el resto podemos teorizar muchísimas cosas, pero el corazón es ese. El problema es que hoy yo voy a producir, pero no te necesito a vos para producir. Entonces, ¿quién va a producir? La máquina. Si yo antes empleaba 100.000 obreros, hoy voy a emplear 500. Y la diferencia me la quedo yo, que soy el dueño de la máquina. Entonces, la plusvalía que generaban los hombres, hoy la genera la tecnología. Esto yo lo vengo planteando hace rato. Y no desde términos económicos, sino básicamente desde términos de sentido común. O sea, hoy me produce una máquina. Yo el problema hoy, como mega empresario que tengo, es a quién le vendo lo que puedo producir. La producción tiende a cero, por eso los economistas te dicen que hay una depresión de precios, hay una caída, hay una deflación de precios a nivel internacional. Cada vez es más barato producir, son más baratos todos los costos porque se automatiza todo esto y se optimiza. La variable que queda fuera de todo este proceso es el hombre como trabajador, pero todavía se mantiene como consumidor. Ese es el problema en el cual estamos sumergidos. Entonces, cuando dicen demos más trabajo, es ir para atrás en la historia. Es como si estamos hoy usando una cosechadora y pedimos, no, saquen la cosechadora y pongamos gente a recolectar con la mano. O sea, está bien, lo podemos hacer, pero ¿es viable? No. Ni siquiera alcanzaría la producción si cambiamos así, porque es mucho más ineficiente la producción del hombre. Y, como te decía antes, espacio para quién hay, para un puñado de planificadores. Pero eso es el 1%, 2, 5, 10% de la población. Claro. ¿Y el otro 90% qué hace? Que se prepare mejor. Supongamos, hipotéticamente se preparan todos. Pasa lo de Corea o Japón, sobran ingenieros. ¿Qué pasa con el impacto en la forma de vida? Porque también al tener una renta universal, yo creo que más allá de la cuestión económica, indudablemente habrá un impacto en la forma de cómo vivirán las personas. Bueno, ese es el otro argumento que se utiliza. El hombre necesita, y esta es una frase que ahora me van a saltar el cuello todos los seguidores de Moreno, que son muchos, el trabajo es un ordenamiento social. Eso lo fue, lo es en parte y lo va a dejar de ser. Y ahí es donde tenemos el problema. O sea, hoy es, dentro de 10 años tal vez sí, dentro de 20, ¿quién lo sabe? Dentro de 50, no va a ser el trabajo. Pero la gente necesita sentir que hace algo para sentirse dignificado y encuentra en el trabajo este impacto, esta sensación de realización. Yo ya alguna vez lo comenté, esto lo vuelvo a comentar. Los griegos fueron los que tuvieron el mayor desarrollo, podríamos decir, filosófico, cultural, estético, literario, la antigua Grecia. Y no trabajaban. Sí, pero hoy trabajaban los esclavos. Hoy encontramos con una masa de una nueva generación que ya ha perdido en algunos momentos este sentido de buscar algo, de incentivarse por algo. Si vos le sacás todavía el trabajo, ¿qué le das a cambio? Bueno, pero es que ahí está el problema. Nosotros hemos vaciado a partir del positivismo, de la modernidad, hemos vaciado de sustancia la vida humana. Nos metemos en los temas filosóficos, hemos dicho que no valían. Pero yo no he dicho que no valía. No valían para este tema, pero lo que hicimos fue, y esto obviamente es medio incomprobable, ¿no? O sea, habría que hacer un estudio muy profundo y dudo que alguien lo haga. Lo que yo creo que hemos
sacado una serie de valores, de mitos, de realidades, de rituales que le daban sentido al ser humano. Te explicaban por qué estabas, qué hacías, qué iba a pasar. Hoy eso no existe, porque hubo un pragmatismo que derrumbó todo eso. Siempre hablando de Occidente, porque después, si esto lo proyectamos a otras sociedades, no funciona así. O sea, lo que nosotros creemos que es universal, por ejemplo, la idea de el fin de las religiones en Occidente, porque no creo que en la India se haya modificado demasiado la ecuación. O sea, nosotros tenemos la tendencia a pensar que lo que pasa en Europa, Estados Unidos y en alguna otra región de Occidente es lo único que hay en el mundo. Bueno, hoy se están despertando porque estaba China, por ejemplo, nadie lo tenía en cuenta, y China es el poder del mundo. Esa situación, ese vacío de contenido, creo que se llena, como vos decís, en insatisfacción, porque nosotros creo que lo que hicimos fue quemar todo lo que se había desarrollado durante siglos, y eso que se desarrolló durante siglos y que quemamos no lo reemplazamos por nada, solo por el consumo. El pensamiento individual, por eso yo hablo de individualismo, materialismo y hedonismo. El individualismo porque pienso nada más que en mí, me satisfago solo con las cuestiones materiales y busco la resolución inmediata de placeres, que es el hedonismo. Eso es todo lo que a mí me da. Eso sirve un tiempo, después hacia agua. Y eso es lo que nosotros vemos, y no en las generaciones más jóvenes, lo vemos en todas las generaciones. Las más antiguas desarrollan por ahí otros métodos más para tratar de contener ese problema. Pero el problema lo tenemos en toda la sociedad. Cuando vos tenés una sociedad con el avance monstruoso de la drogadicción, del alcoholismo, cuando más de la mitad de la sociedad tiene que tomar antidepresivos, algo está pasando. Algo está pasando. ¿Cuál es el modelo exitoso de que nos hablan? Lo que nosotros necesitamos desarrollar es otra experiencia de vida, volver a desarrollar otros intereses. A nosotros se nos ha bombardeado por generaciones y generaciones, con una vida superflua y embrutecedora. Lo que necesitamos es desarrollar otra cosa. El problema es que esa pretendida alternancia de valores es lo que es el posmodernismo, que en realidad es la destrucción de lo poco que nos quedaba en pie. ¿Y no se parece eso al ludismo? Que donde se busca frenar algo que es irrefrenable. Bueno, eso pasa, porque eso lo veo desde distintas posiciones. El tema de, bueno, nosotros tenemos que trabajar por la dignidad, por eso decíamos lo del trabajo como ordenador social, como valor. Te citan bíblicamente que te ganarás el pan con el sudor de tu frente, pero el problema es que cambiaron las condiciones reales. Esto va más allá de nuestra voluntad individual, inclusive de nuestra voluntad como sociedad. O sea, tendría que cambiar todo el mundo, lo cual es altamente improbable. No va a cambiar todo el mundo, no va a cambiar, porque es más, hay países que no tienen este problema. Cuando uno habla de Irán, o de la propia China, o de Japón, o de Rusia, tenés comunidades, por lo menos la mayoría de esas comunidades, que se mantienen con otra forma de pensar, otra forma de vivir, tienen otro sistema de valores. El problema lo tenemos nosotros en Occidente, creemos que lo tienen todos, y no lo tienen todos. Cuando Tatiana contaba cómo son los rusos, y yo veía que había mucha gente en el chat que se quedaba asombrada. Pero al final no, ellos son así. O sea, para los rusos la idea del sacrificio, de la autosuperación, pero no en los términos capitalistas occidentales, en los términos históricos rusos. El tema de ante una adversidad nosotros salimos adelante, somos duros, nos ponemos de pie, nos levantamos una y otra vez. Construyó una sociedad diferente. Cuando un coreano o un japonés o un chino, que hoy todos se mueven dentro de un marco capitalista, te habla de que está primero la comunidad, primero está la nación, después la comunidad, después está su familia y por último está él. No es una imposición y no es una postura, es su forma de pensar. Entonces acá nosotros invertimos todo eso y estamos primero nosotros, después nuestra familia, después hacemos todo exactamente al revés y creemos que esto es lo que es, que siempre fue así y que el mundo va a eso. ¿Cuántas veces nos han dicho, no, pero no podés resistirte a estos cambios porque es lo que se viene? Es mentira, no es lo que se viene, es lo que intenta un sector que se venga.
En el resto del mundo no se ven las cosas de esa manera. Entonces lo que hace la falta del trabajo es poner en evidencia eso, toda esta carencia de pensamientos más profundos y trascendentes. Tenemos una cosa tan superficial, vacua, que termina por ser insatisfactoria para todos. Pero el problema, y esto lo creo que por ahí es lo que más tenemos que prestar atención ahora, es que más allá de que esté bien o que esté mal, este modelo se agotó en sí mismo. La expansión económica que sostenía el capitalismo, más con esta mutación hacia el sistema financiero, pasó de ir del 10-15% del PBI mundial a ser casi el 75%. Claro. Y esto se alimentaba incorporando nuevos mercados y nuevos ámbitos. Entró los países de la Unión Soviética, la Europa Oriental, entró China, fuimos sumando todo lo que había a mano, no queda más nada para sumar, por eso el sistema se agota. Entonces, no hay más mercados, no necesitamos producir más gente, el resultado es obvio, no sobra gente, y si no sobra gente, hace 50 años te lo vienen diciendo, aborto, ideología de género, ambientalismo, todas estas son cosas que muchas tienen en su origen o en algún punto algo positivo. Porque vos me decís, no, pero la igualdad del hombre y la mujer está bien. Por supuesto que está bien, pero no es lo que se está discutiendo. El aborto en el caso de una malformación, en el caso de una violación, hay casos atendibles en riesgo de la vida de la madre. Bueno, está bien, lo podemos discutir, pero no es lo que se está discutiendo ahora. Y así podemos, el medio ambiente, están destruyendo el medio ambiente. Pero por supuesto que está mal que destruyan o que contaminen cuando hacen megaminería o cuando siembran soja. Pero el problema es que el objetivo es otro. El objetivo es prepararnos mentalmente para la destrucción de los sistemas productivos que van a venir inexorablemente porque ven un mundo que con los patrones de desarrollo, crecimiento, el modelo económico que estaba funcionando no se puede seguir sosteniendo. Eso estalla y sobra gente. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es tomar conciencia de la situación y luchar porque seamos incluidos. ¿Cómo somos incluidos? Cuando dejamos de considerar el mundo, o en este caso nuestro país, como algo ajeno. Somos todos partes. Entonces, no es una dádiva, ni siquiera es un derecho. Es parte de lo que somos. Nuestra comunidad va a ser la Argentina. Bueno, lo que produce la Argentina tiene que ser repartido entre todos para que todos puedan vivir dignamente. Habrá una etapa escalonada donde vos podrás tener tu trabajo y la otra persona no. Y entonces, como vos tenés tu trabajo, tendrás una asignación más tu trabajo y la otra tendrás solo la asignación y vos vivirás mejor. Pero a la larga tu trabajo también va a desaparecer. Entonces, de alguna manera tiene que funcionar el sistema. O sea, tenemos que meternos en la cabeza que tenemos que pensar fuera de este marco conceptual que nos han introducido. O sea, no funciona más el esquema de producción con la explotación humana. Cuando viene y te dice, porque vienen las multinacionales y nos explotan. Muchachos, ¿se fijaron cuánto paga una multinacional? Una multinacional paga mucho más de lo que ganamos nosotros. Sí. La multinacional no te explota a vos, explota de otra manera, no explota a sus propios trabajadores. Salvo, después te van a decir, no, porque los indios del río de no sé dónde, pero eso es otra cosa, estamos hablando de las grandes ciudades, la estructura central del que vos decís que uno tiene que sentir y ser parte de un país. Lo que puedo observar que países como Rusia o países como China priorizan la producción, o como Corea del Sur también priorizan su producción primero a su población y después incluso a buscar fuera de sus países lo que ellos necesitan como alimentos y cosas que no producen. Esa es la falta de conciencia que hay en países como el nuestro, donde viene una multinacional y a ellos no les es difícil pagar más por los productos que necesitan. Entonces lo que necesitamos es una conciencia más nacionalista, digamos, pese a que en la Argentina es raro porque se entiende raro el nacionalismo. Sí, lo que vos decís es verdad. Lo que hace la multinacional es captar un sector de la población que necesita para producir y les paga muy bien. Entonces, cambia el concepto del siglo XIX donde
el siglo XX, donde la empresa explotaba a sus trabajadores para ganar más. Hoy la empresa, como basa su producción en el desarrollo tecnológico, le paga muy bien a su puñado de trabajadores porque no quiere conflictos, no quieren problemas, no necesitan... creo que en un auto, la producción de un auto, si yo no recuerdo mal, hablaban del 8% del valor final del auto que estaba pagado en mano de obra. Es mucha plata, pero no es tanto si lo pensamos. Y probablemente en la Argentina sea menos. Lo que vemos es que el componente humano en cada producto cae, porque simplemente es caro en proporción y aumenta en proporción, pero es cada vez menor en el sentido de lo que te demanda, porque cada vez hay menos intervención humana. Entonces, el problema lo tenemos en ese punto de vista. Y yo creo que lo que pasa con políticos, con comunicadores que hablan sobre estos temas, es que no terminan de aceptar la realidad, es que el sistema se agotó, o sea, ya está, no va más, o sea, no hay forma de mantener esto en pie. Entonces, no es, no, porque vamos a hacer una programa, la Argentina tiene las condiciones para ser un país de pleno empleo, no las tiene, aparte que nos mentimos, porque ¿por qué no producimos celulares? ¿Por qué no producimos? Porque no tenemos tecnología. No tenemos tecnología competitiva. O sea, no hay. Desarrollarlo lleva décadas. Hay una corriente de hagamos todo con lo nuestro. Eso depende de que sea. No lo puede hacer Estados Unidos, lo vamos a poder hacer nosotros. ¿De dónde piensan sacar los chips? O sea, podemos desarrollar algo. Podemos desarrollar más de lo que tenemos. Totalmente de acuerdo. De hecho, lo tenemos que hacer. Tenemos que generar productos de mayor valor agregado, pero donde se te da, por ejemplo, con el poroto de soja, y vienen los chinos y dicen, bueno, queremos comprar los cerdos, transformar el poroto de soja en cerdo, lo cual nos daría un mayor valor agregado, salta un montón de gente así que está mal, que no, que contamina, que el riesgo, que la gripe porcina. Si no podemos fabricar un cerdo, no podemos producir un cerdo, estamos planteando producir alta tecnología, cuando no somos capaces de producir un cerdo. O sea, ubiquémonos en nuestra realidad. O sea, es muy lindo creernos que somos el ombligo del mundo. Miremos un mapa. Está todo el mapa y Argentina está ahí en el fondo, escondido. Entonces, no es que esté mal. Tenemos una ventaja y una desventaja por eso. Estamos un poco más tranquilos. ¿Por qué? Porque no estamos en el lugar de colisión directo. Claro. Pero por otro lado, somos marginales, entonces aprovechemos eso para desarrollar algo de acuerdo a nuestra realidad. No imaginemos planes con el 100% de empleo, porque no van a existir, nadie los va a poder lograr. No existen, salvo que hagamos lo que hacía Roosevelt después de la Gran Depresión, ir y contratar una cuadrilla para que haga un pozo y mandar a la noche otra cuadrilla para que lo llene. Entonces uno hacía el pozo y el otro lo llenaba. Bueno, si ese es el tipo de trabajo que quieren hacer, sí, pero bueno, sincerémonos, seremos más lógicos, desarrollemos un sistema que sirva, desarrollemos lo que necesitamos como país, focalicémonos en las tecnologías de punta, que son las que van a funcionar, que podemos y están a nuestro alcance, y no deliremos con generar, no sé, planes para fabricar astilleros para salir a competir con Corea o con China, porque es imposible, porque a nosotros un barco nos va a salir lo que los chinos van a hacer 1000 barcos. Eso lo tenemos que entender. O sea, no estamos en la década del 50 con Frondizi. Podemos desarrollar algunas cosas, pero no pasa por desarrollar algunos tipos de industria pesada, como por ejemplo que se suele dar. Yo estoy hablando de los sectores mucho más cercanos a lo que pensamos nosotros. Estoy hablando de los que no les importa nada, ¿no? Importemos todo y ya está. Pero desarrollemos tecnologías que son del siglo XXI, no desarrollemos tecnología del siglo XIX. Venimos desfasados 200 años en el proceso. Si no entendemos eso, nuestro desarrollo no va a servir, porque de última seguiremos siendo un proveedor de materia prima. Esta vez, en vez de producir soja, produciremos acero. ¿Es más que soja? Sí, es más que soja, pero no es lo mismo. El ejemplo de Islandia demuestra que también lo agropecuario puede tener una alta carga de tecnología. Entonces, volvemos de vuelta. Si tenemos la tecnología, tenemos muchos recursos en el país, ¿por qué no pensar que lo que se produce se pueda distribuir entre todos los ciudadanos, como sucede, y yo hago siempre este ejemplo, me parece el más claro, como una empresa, donde la empresa produce y lo que gana se lo dividen a fin de año cuando cierra el balance los accionistas. Vos sos accionista, yo soy accionista, bueno, todos por ser accionista tenemos en función de nuestra acción es ser
ciudadano del país. Dividimos, no es tan difícil, no es denigrante, porque ese es el otro problema. Esto no es un plan social. Esto es simplemente ser parte de algo, porque cuando produce una empresa, produce por lo que hacemos todos los argentinos, y porque lo produce por las riquezas propias que tiene el país, y esas riquezas son de todos los argentinos en el fondo. Entonces, no es ilógico pensar que eso pueda ser distribuido de una forma más equitativa. ¿Quieren decir que es comunista? Pues comunista, fascista, lo que se les dé la gana, pero básicamente hagámoslo. Porque si no hacemos eso, sobramos como población. Es un modelo donde se distribuye lo que produce la tecnología o un modelo donde eliminamos la población. Pero la tecnología no la vamos a eliminar. Olvidémonos de eso. Bueno, nos vemos en la próxima edición entonces y vamos a tratar de trabajar sobre algo post pandemia que sea un poco más positivo. Es que es positivo, no. El problema es que se bifurca el camino y estamos llegando al punto donde unos van para allá porque les conviene y saben a lo que van, y después el resto no sabemos para dónde ir y decimos, no, guarda, no hagamos una renta porque eso es una dádiva y no podemos aceptar la dignidad del trabajador. No, se acaba, no hay más trabajador. En la cuestión es que en lo económico estamos bastante complicados. Te dicen, la Argentina está muy lejos de poder tener ese modelo, eso podía servir, no sé, en Suiza. No es que estemos lejos o no. Hay actividades que son productivas o no productivas. Si vos vas a descargar un barco con bolsas a mano, vas a bajar los contenedores con una grúa manual, indudablemente no vas a ser competitivo con el resto del mundo. Aunque vayan todas las mujeres a descargar las bolsas. No, ni con las mujeres. Las mujeres. Entonces necesitas adaptarte, porque si vos no tenés la tecnología adecuada, no podés competir en el mundo, ni hoy ni nunca. Esto es universal y ni siquiera depende del capitalismo. Si no tenés la tecnología, no estás en condiciones de seguir adelante. Entonces, dejemos de delirar con estas cosas, por favor. Muy bien, nos vemos en la próxima edición. En cuanto a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Les recuerdo que aquellos que no están tan en bancarrota como estamos nosotros o muchos como nosotros pueden colaborar en Patreon, será muy bienvenido. Si no siempre tiene la opción de compartir nuestros contenidos, den like para que también puedan recordar cada vez que publicamos algo, y muchas gracias de verdad por acompañarnos acá. Esperamos sus comentarios en nuestras redes, tanto acá en YouTube como en Facebook, y acá estamos y estaremos a disposición, y gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima edición de Humo y Espejos.